Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de abril del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Jueces, capítulos 13 al 15 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 36. Jueces 13 al 15 y Lucas 9 del 1 al 36. Este año hemos eh, dirigido la lectura devocional conforme a la promesa que vemos en nuestra imagen, respecto a que el Señor promete darnos eh, cada mes un fruto, como dice Apocalipsis 22, 1, 2, hablando obviamente de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva, cuando dice que él había allí en medio de la calle de la ciudad el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cada mañana que venimos delante del Señor, que vamos a su palabra, que nos acercamos a Él a través de la oración, pues hay una necesidad evidente de Él ante todo. Tenemos otras necesidades que, como nos lo enseña la Escritura, son añadiduras, porque la principal, fundamental, estructural necesidad que el ser humano tiene es de buscar el reino de Dios y su justicia, y dijo el Señor, las demás cosas serían añadidas. En esa necesidad anhelamos que el Señor nos permita recibir esa buena semilla de su palabra, pero que su palabra, además de ser esa buena semilla, también su palabra tiene el poder de ser, lo dice así mismo, ese martillo que rompe esas estructuras mentales, o como mencionaba ahorita Mónica en la oración, esos terrones que no dejan que la buena semilla pues sea sembrada y que pueda fructificar. Así que durante cada mes hemos venido estudiando y leyendo a la luz de la escritura cada fruto que nos menciona la carta de Pablo a los Gálatas, hablando del amor, del gozo, la paz, la paciencia. Y este mes, en lo que hemos compartido en la iglesia a través de nuestras redes, estamos tratando de enseñar un poco sobre cada fruto. Eh, Les he explicado en otros momentos que algunos comentaristas creen que es un solo fruto y que el fruto como tal es el amor, y que las demás expresiones que aparecen en Gálatas 5:22 son características del fruto del amor. Esa es una postura. Otra manera de explicarlo es que es un fruto, como se pone el ejemplo de la mandarina, que la mandarina es un solo fruto, pero la mandarina tiene varias partes, ¿sí? Que siguen siendo de la mandarina, pero todas conforman un solo fruto. ¿Por qué? Como Gálatas no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu como uno solo. Esa es una manera pues como de ilustrarlo o de explicarlo. Lo importante de entender es que al decir el fruto, eh, se va a experimentar completo, ¿sí? No quiere decir que alguien pueda decir, yo tengo amor, pero no experimento el gozo. Yo tengo, no sé, paciencia, pero no experimento templanza. No, el fruto del Espíritu se experimenta completamente, se disfruta completamente, se evidencia completamente. O sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, se va a experimentar completamente como fruto del Espíritu. Hemos hablado que la palabra karpos, fruto en griego, tiene que ver también con la palabra harpazo, que conservan la misma raíz, y harpazo es la expresión que usa Pablo cuando habla
de al final de los tiempos que la iglesia será tomada, arrebatada, arrancada hacia los cielos. Y pues tiene un sentido muy especial de que al fin y al cabo el Señor, como el viñador, ¿sí? Como el dueño de la viña, es el que arrancará el fruto que cada uno de nosotros demos. Así que el fruto del Espíritu que salga a través de nosotros o de nosotros es un fruto que pretende agradar al Padre Eterno. La palabra paciencia, que es el fruto del Espíritu, en el cual estamos enfocando la enseñanza, la instrucción de este mes de abril, aparece en términos generales de dos maneras en el Nuevo Testamento. Hay una palabra que es macrotimia, y otra que es hipomoné. La palabra macrotimia, que aparece 14 veces en el Nuevo Testamento, se compone de dos palabras: macros, que quiere decir largo, y timos, que quiere decir pasión e ira. O sea que etimológicamente podríamos decir que la palabra paciencia, desde esta palabra macrotimia, quiere decir una pasión o una ira alargada. De allí que también se usa la palabra longanimidad, ¿sí? Longanimidad es una palabra que se usa para describir la paciencia. Pero ¿qué? A la luz de esta palabra, ¿qué significa entonces paciencia? Es una pasión prolongada que espera lo suficiente antes de expresar el enojo, ¿sí? La paciencia, como la mansedumbre, tiene que ver con la actitud correcta que tengo yo frente a un estímulo externo, frente a una situación externa. Y en el significado entonces implica una pasión prolongada, de allí longanimidad. O sea, yo no reacciono eh, de manera inmediata, de manera explosiva, sino que yo le doy como largas a esa pasión que estoy experimentando ante cualquier situación externa. Entonces, pasión prolongada que espera lo suficiente antes de expresar el enojo. Eso es paciencia. ¿Sí? Entonces, cuando, no sé, cuando hay personas, circunstancias, situaciones que están generando molestia, ¿sí? Cuando, no sé, los niños gritan, corren, no sé, alguien que a veces hay personas un poco estresantes, ¿sí? Porque no son atentas, porque son caprichosas, porque son ignorantes. En el mundo hay ignorancia. Pues, ¿qué es paciencia? Prolongar suficientemente para no caer en el enojo, ¿sí? Es un fruto del espíritu. Tiene que ver también con firmeza, resistencia, constancia, perseverancia. Dice que es una lentitud para vengar las fallas o los errores del otro. Es un largo sufrimiento. Y aparece, como les dije, 14 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, paciencia tiene que ver con alargar esa pasión, ¿sí? Yo no me dejo simplemente llevar por la irritación. Aquel que es irritable, por ejemplo, que todo le genera enojo, que reacciona inmediatamente, que no ha cambiado el semáforo, apenas está en amarillo y ya está pitando o está acelerando el carro, no tiene paciencia, ¿sí? Porque no le da largo aliento a esa pasión, a esa reacción al estímulo que tiene de su entorno. Pero la otra palabra, entonces les decía, esta aparece 14 veces. Pero la otra palabra, hipomoné, viene de dos palabras: hipo, bajo, y meno, que es permanecer y soportar. Entonces, traduciéndolo literalmente, es permanecer bajo, ¿sí? Permanecer bajo. Mire las dos expresiones, lo interesantes y el sentido. La una es alargar, ¿sí? La ira, alárguela, dilátela. Claro, es como diluirla, diluir la ira, diluir el enojo. Cuando usted tiene algo muy concentrado, generalmente, no sé, una sustancia concentrada, la sustancia concentrada
es más fuerte, más intensa y puede generar daño, pero hay una manera de diluir una sustancia y cuando se diluye esta sustancia, pues se le quita la intensidad, el poder, y lo que está haciendo es como prolongar. Eso tiene que ver desde la palabra macrotimia, paciencia. Pero desde la otra expresión, hipomoné, quiere decir soportar y permanecer bajo. Eh, y en una definición que encontré en el diccionario, Strong dice capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo los desafíos que Él les asigna. O sea, que ese hipomoné implica que yo permanezca de manera humilde, tranquila, sujeta a los planes y a los desafíos que el Señor me asigna. O sea, yo tengo la capacidad de soportar, yo tengo la capacidad de aguantar, ¿sí? En esas dos expresiones, básicamente, esta va a aparecer 32 veces en el Nuevo Testamento. En estas dos expresiones está el concepto de la paciencia. Y por eso, definitivamente, la paciencia solo puede ser parte del fruto del Espíritu del Señor, porque estamos rodeados constantemente de estímulos que pues que están buscando lo contrario, hacernos, digámoslo así, reventar nuestra cabeza, que estallemos de la ira, del enojo, y obviamente eso va a traer mucho sufrimiento y mucho dolor, no solo a nosotros, sino incluso a nuestro entorno. En el libro, en la carta de Pablo a los Colosenses, si me pueden acompañar, encontramos combinadas estas dos palabras, ¿sí? Encontramos en un mismo versículo la palabra macrotimia y hipomoné, haciendo el uso de permanecer bajo, ¿sí? De tener esa capacidad de aguante, pero también de prolongar, de tener resistencia, firmeza, constancia y perseverancia a pesar de las situaciones de nuestro entorno. Y es un texto que es muy acorde a la visión que estamos llevando a cabo este año sobre el fructificar. Y dice la carta de Colosenses en el capítulo 1, si me pueden acompañar, dice Pablo en el versículo 3, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Versículo 3 dice, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a ver en este texto cómo Pablo habla del fruto del Espíritu, ¿sí? Ora por el fruto del Espíritu Santo, agradece por el fruto del Espíritu también en la iglesia de Colosas. Dice entonces, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Fe en Cristo. eh, Sabemos que la fe, como lo describe el Nuevo Testamento desde el griego pistis, es una persuasión interna de seguridad y confianza en el Señor, ¿sí? Fe no es confianza en mí, en mis esfuerzos, en mis anhelos, confianza y esperanza en mis sueños y necesidades, sino que es una persuasión interna de confianza y seguridad en el Señor y en su palabra. La fe que nos enseña la Biblia entonces solo se puede basar en lo que el Señor es y en lo que el Señor dice, no en lo que yo quiero, no en lo que yo anhelo, no en lo que yo necesito, no en lo que otros me dicen, es en lo que es el Señor y su palabra. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué está diciendo en estos dos versículos? Está hablando de la palabra verdadera, que es el Evangelio, que trae esperanza en los cielos, o sea, trae esperanza de una eternidad. Esa esperanza de una eternidad es la que nos impele a llevar fruto y crecer, ¿sí? Si nosotros estamos convencidos y tenemos esperanza en la eternidad, que como dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que el Señor dijo que tenía una morada preparada para nosotros en la eternidad, que Él prometió que esto pasará, ¿sí? Esto que está lastimosamente bajo la violencia y la corrupción pasará,
y que Él nos tiene una morada eterna, pues esa esperanza también nos debe llevar a procurar, como dice Juan 15, arraigarnos a Él como el pámpano que no puede llevar fruto lejos de la vid, pues yo al oír su palabra, al permanecer en Él, voy a llevar un fruto que me permita disfrutar de esa eternidad. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí está Pablo agradeciendo el fruto evidente del Espíritu en la iglesia de Colosas. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren donde aparece un concepto que algunos pues se jactan de un concepto moderno, inteligencia espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues, ¿qué está diciendo Pablo? Nosotros reconocemos el fruto del Espíritu, reconocemos la fe en Cristo, reconocemos el amor hacia los santos, hacia los hermanos, reconocemos que ustedes procuran fructificar por la esperanza que tienen en la vida eterna y ese fructificar también los lleva a crecer. Nosotros entonces hacemos una oración por ustedes. ¿Qué estamos orando por ustedes? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren la oración que está haciendo Pablo por sus discípulos. Es una oración muy sabia que usted podría hacer por sus hijos. Es una oración muy sabia que usted podría hacer por su esposo o su esposa, sus padres. Una oración muy sabia que usted podría hacer por aquellos que le rodean, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Imagínense la oración, generalmente nosotros oramos por las necesidades, incluso otras personas en este mundo. Sánalo, dale trabajo, que pague las deudas. Pero eso pasará. Pero imagínense que oremos, así como Pablo ora por Colosas, que el Señor los llene de sabiduría, de inteligencia espiritual, para que puedan andar como es digno delante del Señor, agradándole en todo. Qué bueno que aquellos por los cuales oramos puedan caminar de tal manera que sean agradables delante del Señor, ¿sí? Que su caminar, que sus actitudes sean agradables delante del Señor. Ese es el mejor beneficio que podría tener cualquier persona en este mundo, que cualquier otra añadidura, sino que sean agradables delante de los ojos del Señor. Pero ¿qué dice? Para que lleven fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios, ¿sí? Para que sean personas fructíferas. Una persona fructífera es una persona productiva en todas las áreas de su vida, espiritualmente, emocional, psicológicamente, materialmente también tiene y ha de ser productivo. Y en el 11 es donde nos aparecen las dos palabras que le cité, macrotimia e hipomoné, como longanimidad, ¿sí? Como esa ira alargada, como esa pasión alargada, y también como esa capacidad de aguantar, de permanecer bajo, que dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, en la primera, donde dice toda paciencia, aparece la palabra hipomoné, y en la segunda, que aparece longanimidad, aparece la palabra macrotimia. Las combina. ¿Sí? Estas son dos palabras que en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento se traducen todas como paciencia, pero aquí las juntan. ¿Y qué está diciendo? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea que solo por el Espíritu Santo, solo por el Espíritu Santo, nosotros podemos ser fortalecidos para tener la capacidad del Señor
para permanecer bajo los desafíos que Él nos asigna y no renunciar, ¿sí? Para mantenernos firmes y perseverantes en el camino y en el propósito que el Señor tiene para nosotros y para no sucumbir ante los estímulos externos que procuran y buscan que nosotros desmayemos, renunciemos y dejemos, como dice el dicho popular, y tiremos la toalla. Este poder por el fruto del Espíritu que el Señor nos concede es para que tengamos la firmeza suficiente para no irnos en contra del Señor, para que tengamos la capacidad de esperar en su palabra y que al fin del tiempo o en el momento oportuno, hay una expresión que dice que los tiempos son del Señor y esperar en los tiempos del Señor su plena manifestación en cada asunto de nuestra vida, en lo que Él ha prometido que se ha de manifestar. Dice entonces de nuevo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, para toda capacidad de aguantar y para toda capacidad de alargar o de soportar y mantenerse firme ante los desafíos que el Señor pone delante de nosotros. Ojo, en el 12 vuelve a aparecer parte del fruto del Espíritu. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es una expresión, estos 14 versículos reúnen eh, en sí lo que es el fruto del Espíritu y la verdad que tenemos en Cristo. Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y por el poder de su Espíritu somos fortalecidos en nuestro hombre interior para que nos mantengamos firmes delante de Él y delante de los hombres, para que no sucumbamos ante las necesidades, dificultades, desafíos y adversidades, sino que nos mantengamos con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, como dice el mismo libro de Hebreos, en Hebreos 12, por ejemplo, habla claramente de la paciencia, habla claramente de mantenerse firme con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, aguardando con esperanza en la manifestación plena de toda su gloria y de su poder. Todos, al estar en este mundo, estamos sujetos a situaciones que procuran debilitarnos, que nos quiere llevar contra las cuerdas, a que desmayemos, a que renunciemos. Pero el poder del Espíritu está allí para cada uno de nosotros, que le busquemos, que le procuremos, para darnos la fortaleza, la capacidad, el aguante para mantenernos firmes delante del Señor y esperar pacientemente. En el Antiguo Testamento un salmo dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Y en esa capacidad de esperar la manifestación del Señor, dice, llegó el momento en que me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego, dice el salmista, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Pacientemente, por el fruto del Espíritu, tengamos esa capacidad de estar firmes en tanto el Señor hace lo que a él le corresponde. Yo cito constantemente aquella canción que dice, aunque no puedas ver, Él está orando, porque el Señor siempre está haciendo algo por su pueblo, porque nos ama eternamente. El Señor lo ha hecho todo. De hecho, no solo está haciendo, el Señor lo ha hecho todo por y para cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor en este día a través de nuestra oración. Entreguémosle nuestra vida y pongamos en sus manos todo nuestro ser. Dígale, Señor, como dice tu escritura, en tus manos me encomiendo, en tus manos pongo, Señor, mi espíritu, pongo mi alma, pongo mi cuerpo, en tus manos, Señor, pongo mis entradas, mis salidas, este día que estoy comenzando, Señor. Hay tantas cosas que tengo en mi mente que hacer, pero humildemente te pido que tú me dirijas. No me sueltes, por favor, de tu mano. No me sueltes, Señor, en ninguna decisión que tenga que tomar.
Te pido que me libres del maligno, que no me haga daño. Te pido que guardes mis pensamientos y que mis pensamientos puedan perseverar en ti, Señor. Te pido que por favor, el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Señor, yo me mantenga firme delante de ti y humilde para esperar conforme a lo que tú me has dicho. Yo te presento a tus hijos que tengan algún quebranto de salud y te pido que tu mano poderosa se pose sobre ellos, trayendo sanidad física, trayendo también sanidad al alma, al espíritu. Te pido por todos aquellos que tienen angustia, ansiedad y preocupación, que seas tú, Señor, trayendo tu palabra viva y eficaz, pero que esa palabra también obre, Señor, quitando esos obstáculos, abriendo esas puertas, Señor, y permitiéndoles ver tu bendición y tu favor. Gracias por tu palabra, por hablarnos, por instruirnos, y porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús.